Tengo la versión Mundo Hispano en mis manos y lo voy a leer. Va a diferir un poquito con nuestras Biblias que estamos leyendo, que es la NTV, pero sí se va a entender. Amén. Vamos a hablar del versículo 7 al 14. Juan 4, 7 al 14. Es ahí donde estamos. Y hoy quiero enfatizar algunas cosas más que la Biblia nos muestra ahí. ¿Sí? Quiero hablarles acerca del dador del agua de vida. Amén. Dice acá en el versículo 7, vino una mujer de Samaria para sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Pues los discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Entonces la mujer samaritana le dijo, ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides a mí beber, de beber, siendo yo una mujer samaritana? Porque los judíos no se tratan con los samaritanos. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le hubieras pedido a él y él te habría dado agua viva. La mujer le dice, Señor, no tienes con qué sacar el agua y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, quien de él bebió él y también sus hijos y su ganado? Respondió Jesús y le dijo, todo el que bebe de esta agua volverá a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le daré, nunca más tendrá sed, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Maravilloso Padre, gracias te damos en esta tarde por este espacio, este tiempo que nos concedes de congregarnos un momento más, Señor. Anhelando tu venida, anhelando, Señor, vivir para ti. En esta tarde queremos, Señor, conocer tu palabra santa. Ayúdanos, Señor, a entender. Ilumínanos a través de tu palabra, Señor. A través de tu Espíritu Santo, Padre. Hoy queremos, Señor, salir llenos, Señor, con esta gracia de tu palabra. En el nombre de Jesús, ayúdanos a interpretar correctamente tu palabra. Y que esta palabra llene los corazones, Señor. Y que llenen los cometidos que tú, Señor, por la cual lo mandas, Padre. Los que estamos reunidos queremos, Señor, meditar en ella y salir, Señor amado, en esta tarde, Señor, fortalecidos por medio de tu palabra. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Muy bien, hermanos. Estamos en la historia de la mujer samaritana. Ya hemos venido hablando muchas cosas y pues en la escena miramos que la mujer samaritana le pide agua al Señor y pues hay muchas cosas que sucedieron en el pasado. Hay diferencias entre judíos y samaritanos. Y me encanta, hoy estaba leyendo un comentario de la Biblia de la Reforma y decía, habla de un contraste que hay entre la mujer samaritana y Nicodemo. Jesús, hermano, ha venido a quebrantar todas esas diferencias sociales, raciales, religiosas, diferencias históricas que pueden existir entre los pueblos, y quebrantó todo eso con tal de que se pudiera alcanzar la salvación y la vida eterna. Hermano, Nicodemo era un hombre muy, muy importante de la religión judía. Era alguien que era muy respetado, un hombre al que le decían o tenía una apariencia de justo, pudiéramos decirlo así, ¿verdad?
ante la sociedad, Nicodemo, cuando lo miraban pasar, era un hombre de renombre, un hombre muy respetado, era el que predicaba, el que daba sentido a la palabra, a los judíos, por ende era tenido en muy grande honor. Era un judío ortodoxo, un judío puro, un judío de raza pura, podríamos decir. Era un hombre, no era pecador, era alguien que tenía, si pudiéramos decir humanamente hablando, alguien que tenía ganado el cielo por la justicia que profesaba. Mas sin embargo, Jesús le dijo que también debería de nacer de nuevo. Y por el otro lado, en el capítulo 4, Jesús empieza y empieza un ministerio en una región odiada por los mismos judíos. Un territorio donde los judíos ni siquiera podían ingresar o no querían ingresar, porque creían que con solo pasar en ese territorio, ellos se podían contaminar ritualmente y ya no podían ir a ofrecer los sacrificios que tenían que ir a hacer a la ciudad de Jerusalén. Contraste total. Jesús llega a esa ciudad y no llega ni una ciudad, perdón, llega cerca de una ciudad y tiene un encuentro con una mujer. Mire, hermano, una mujer que no era como Nicodemo. Nicodemo era justo, era alguien que procuraba practicar la ley, la fe, vivir la piedad. En cambio, esta mujer dice que había tenido ¿cuántos maridos? 5. Obra chijí. Imagínense. Qué contraste, ¿no? En ese tiempo, hermano, el simple hecho de que alguien haya nacido mujer ya estaba en desventaja total. Porque las mujeres no tenían el derecho de entrar al templo. No se les permitía llegar, solo había un atrio que se le conocía como el atrio de las mujeres. Y esa era a las mujeres judías. Imagínense la pobre samaritana. Había leyes con los samaritanos, hermano, que decían, eso los mismos judíos en sus leyes que ellos habían puesto los padres, en sus tradiciones, habían puesto leyes donde decían que las mujeres samaritanas desde su nacimiento estaban bajo maldición y no podían entrar al templo judío. Nunca. Ni aunque hubieran querido llegar a seguir la religión judía. No podían las pobres samaritanas. Pues. O sea, nacer mujer en la época de Jesús y sobre todo mujer samaritana, ya llevaba las de perder, ¿va? Y todavía, aparte de eso, esta mujer era, ¿qué? Pecadora. Y también arrastraba las cuestiones históricas de los problemas que existían entre judíos y samaritanos. O sea, prácticamente era una mujer que para la sociedad no podían entrar, no podían llegar a tener una relación con Dios de la forma en que estaban haciendo el culto en los tiempos de Jesús, que se tenían que ir al templo. Pero lo interesante es que Jesús llega a la ciudad de Samaria y él no le importó nada de esas tradiciones impuestas por el hombre. Tradiciones históricas que los hombres religiosos habían puesto y a él no le interesó. El interés de Jesús era hacer la obra del Padre y eso consistía en llegar a todas las personas y presentar el Evangelio
a toda criatura. Eso incluía Samaria. Eso incluía a las mujeres. Eso incluía a las pecadoras, a los pecadores. Incluía a las personas desechadas por la sociedad. Incluía a toda la gente que era despreciada por su cultura. Era despreciada por haber nacido samaritano, que habían sido desechados de una vez. Incluía eso en el plan del Señor. Eso es muy interesante. Cuando miramos la relación, hermano, acá vamos a ver, empezamos a ver en el versículo 7, dice, llega la mujer a sacar agua y le dice, dame de beber. Hablamos, hermano, la semana antepasada, porque la semana pasada hablamos un poquito acerca del legado de la Reforma Protestante. La semana antepasada hablamos, hermano, de que esta mujer llegó ¿a qué horas? Más o menos como a mediodía, a las 12, la hora sexta. Algunos dicen que ella trataba la manera de evitar a toda costa que las mismas personas llegaban a achacarle. Por eso trataba la manera a toda costa de no tener las mismas relaciones con otras mujeres que iban a sacar agua. Por lo regular se llegaba a sacar agua por la tarde, cuando bajaba el sol, cuando ya no había mucha fuerza del sol, ahí las mujeres sacaban agua. Pero ella llegó a las 12 del día pero obviamente las razones que ella tenía, no sé, no sabemos. Pero algunos dicen que era porque que no quería tener problemas, que le achacaran, que era una mujer de baja reputación, o que le sacaran en cara todas las cosas que estaba haciendo. Entonces, mejor solita, pues. Pero ahí se encuentra con nuestro Señor Jesús, y él, lo extraordinario de él es que el Señor Jesús no la recriminó, no le dijo nada, no la condenó como un judío ortodoxo, un judío nato, un judío bien, que cumplía su ley, lo hubiera hecho. Él no condenó a la mujer. Simplemente la vio y él quiso empezar una relación de comunión con ella. Y él, en su necesidad, en su aspecto, en su humanidad, sentía la necesidad de tomar un poco de agua, un vaso de agua. Y no tenía él el recipiente para sacarlo. Y una de las razones, hermano, el Señor siempre les recomendó a sus discípulos, no lleven estas cosas. No lleven. Nosotros muchas veces decimos, ¿por qué es que les decía que no lleven otra ropa, otra mudada de ropa o algo? Tiene mucho que ver con las cuestiones rituales. Todos los judíos que pasaban y necesitaban pasar por Samaria, me imagino que pasaban cerca de ese pozo, pero ellos tenían el cuidado de llevar su recipiente. ¿Por qué lo hacían? Porque ellos, hasta para los judíos, tomar del recipiente de un samaritano y echarlo en su vaso o beber del vaso de un samaritano era pecado. Por eso en el versículo 8, o un poquito más adelante, dice, porque los judíos no tienen trato entre sí. Pero hay una versión que estaba leyendo en la mañana que no dice así. Dice, porque los judíos y los samaritanos no comparten utensilios entre sí.
Entonces allí explica muchas cosas, ¿verdad? Porque yo decía, Señor, pero si no tienen tratos entre sí, ¿por qué es que los discípulos fueron a comprar comida a la ciudad de Samaria? Me estaba yo con esa duda y el Señor me fue, no puedo decir una revelación, pero Dios me iluminó ahí a través de los comentarios de otros hermanos que han estudiado el texto, y una versión dice eso. La versión de nuestro hermano William Hendrickson dice eso. Hermano, dice ahí, porque los judíos y los samaritanos no comparten utensilios entre sí. Por eso es que la mujer le dice, si no tienes utensilio para sacarla, ¿cómo vas a dar el agua? Ahí hay muchas cosas que ver. Manak lupa mar, manak lupa langana, ya la Oscar. Manak jurucucú, manak no tenía. Hermano, pero lo interesante es que Jesús estaba quebrantando esas normas. Miren, hermano. Jesús vino a salvar al mundo. Y salvar al mundo, cuando Dios dio el regalo de la salvación, no se lo dio solo a los judíos. ¿Sí? Se lo dio a cualquier persona, sea hombre o mujer, cualquiera que fuera su salvación, su condición, perdón, se lo otorgó a Nicodemo, el gran hombre que se creía justo, y se lo otorgó a la mujer que ya para la sociedad no valía nada. Pero lo más importante para el Señor era otorgar la misma oportunidad a todos, a ninguno excluido. Y el Señor vino a salvar lo que se había perdido, a rescatar a muchos, a los que querían, a que depositaran su fe en Él. Ellos podían acceder al regalo, al don de Dios que estaba dando en esos momentos. Y ahora todavía. Amén. Entonces, miramos aquí muchas cosas, hermanos. El Señor Jesús estaba rompiendo las reglas de los hombres religiosos de la época que ellos habían puesto, pero era importante ofrecer la salvación al pueblo samaritano. Por eso es que Él fue y no le importó romper las reglas. Amén. La cuestión de dame de beber, hermano, cuando Jesús estaba ahí y le dijo, dame de beber un poquito de agua. La mujer se sorprende ante el hecho de que un judío le estuviera pidiendo agua. No es que ella no pudiera darle un poquito de agua, pues, ¿verdad? Porque cualquiera, hermano, de nosotros, si ustedes le llegan a tocar su puerta, ¿verdad? Ya, nana. Usted lo va a hacer. Aunque sea agua del chorro, aunque sea de su tinaja, de masquerico patenasha, nakamapejuba. Y das agua al sediento, aunque no lo conozcas, pues. ¿Sí o no? Lo hacemos. Pero esta mujer quedó sorprendida, hermano. Pero no ante el hecho de que no quería darle el agua al Señor, sino porque ella sabía el duro trato que había entre ambos pueblos. Y se sorprendió, porque me imagino que muchas veces había sido humillada esta mujer por algún judío, por los judíos. Y le dice, ¿tú me estás pidiendo agua? Pero si nosotros no podemos compartir trastos, hombre. No tenemos trato con ustedes. Y fue una respuesta, los comentaristas dicen, hermano, que fue una respuesta muy, muy, muy desafiante de la mujer. La mujer no quería saber nada de los judíos. ¿Cómo me pides a mí agua? Si tú eres un judío, no tenemos trato. Olimperi shakchare. Olimpe.
¿Será que era muy difícil sacar un poquito de agua y servírselo al Señor? No era difícil. El problema era de los problemas raciales que había. Muchas veces nosotros también, hermanos, somos así. En algunas ocasiones nosotros, con los que tenemos el problema, hermano, con algún problema, nos cuesta hacerles un favor, ¿sí o no? ¿Ah? O los apellidos, o tal vez tuvimos un problema un par de años atrás con él, o con ella, con alguna, y aquí está, mire, guardado en el corazón. Y todavía decimos, Ululichín, así la tenía que ver. Ven a Marichín, que la haga hay que usar. Llámanos por favor, Camillo, así somos nosotros. ¿Qué dice la Biblia? Dice la Biblia, hermano, si tu enemigo, dice, te pide un vaso de agua, ¿qué debemos de hacer? Dale un vaso de agua. ¿Y así qué estarás haciendo? Amontonarás ascuas sobre su cabeza. Eso significa, hermano, que tendrá él mucha forma de recapacitar de que tú no estás actuando de la misma manera. Se avergonzará tal vez de sus actos que te hizo en el pasado. Y puede ser que con la acción que nosotros tuvimos, hasta puedan llegar a los pies de Jesús. Amén. La mujer, hermano, tuvo su reacción normal, como la que nosotros tendríamos si alguien de nosotros nos pidieran un vasito de agua por alguna persona que nos ha hecho un daño. Nos costaría dar un vasito de agua. Un vasito de agua. Solo es ir al chorro, echarle un poquito y ya dárselo. Ni eso. ¿Por qué? Por los problemas históricos. Pero Jesús quebró eso. El Señor no le dijo, bueno, si así me estás tratando, está bien. Está bien, pues yo te voy a devolver con la misma moneda que me está diciendo. De todos modos, yo te traía la salvación, pero si no quieres, mejor me voy. No. Perdete, pues. De todos modos, es tu vida, haz lo que tú quieras. No. El Señor no fue así. El Señor viene y pasa por alto. Imagínense, hermano, pasó por alto la ofensa de la mujer. ¿Y sabe qué es lo que le dice el Señor? Le dice el Señor, ¿cómo tú siendo judío? ¿Va? Pero el Señor le dice, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías a él y él te daría agua viva. Amén. Hay una traducción que estaba leyendo hoy en la mañana, la traducción, la palabra de Dios para todos. Dice, y Jesús le respondió, ¿no sabes lo que Dios da gratuitamente? Ni sabes quién soy yo. Te estoy pidiendo un poco de agua. Pero si tú supieras quién soy yo, tú me estarías pidiendo a mí y yo te daría, porque puedo darte el agua que da vida. ¿Qué le parece, hermano? ¿Cómo le quedó el ojo con esa versión? Miren, hermanos, es interesante. Para un judío, el don de Dios era la Torá. ¿Y qué es la Torá, hermano Oscar? No vas a decir que es la mujer del toro, ¿va? La Torá o el Pentateuco
son los 5 libros que escribió Moisés, que acertadamente, como nuestro hermano Oscar dice, se conoce como la ley, ¿sí? Para los judíos era eso el don de Dios. El don de Dios, el regalo de Dios era eso. Pero Jesús no se está refiriendo a esa ley. Se estaba refiriendo, hermano, hermana, a ese regalo que Dios envió a la humanidad a través de la persona de Jesús. Ese es el don de Dios. Si conocieras, le dice a la mujer, el don de Dios. ¿Y cuál es el don de Dios? El don de Dios es el regalo que Dios tiene para la humanidad. La vida eterna en la persona de Jesús. Por favor, recítenme lo que dice Juan 3:16, por favor. De memoria, ustedes ya lo saben. De memoria, por favor. Ajá. ¿Qué es lo que tiene ahí? ¿Qué es lo que dice ese versículo? Ese versículo, hermano, habla de que Jesús es el regalo de Dios. ¿Para quiénes? Para todo el mundo. Conocer a Jesús, ¿qué trae? Trae salvación y vida eterna. Ese es el don de Dios. Ese es el don de Dios. Y eso es lo primero que dice el Señor a la mujer de Samaria. Él dejó pasar por alto la ofensa que también la mujer le empezó a decir, a achacarle. Pero Jesús no se amedrentó ante esa situación, sino que va y le dice a la mujer, mira, si tú conocieras el don de Dios. 1. Y el 2 dice, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? 2 cosas importantes que la mujer debería de saber y que todo ser humano hoy en estos tiempos debe de saber también. ¿Sí? 1, el regalo de Dios, el don de Dios. Y 2, ¿quién es Jesús? Amén. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es el que te dice, dame de beber? Y tú le pedirías. Es obvio, hermano, que la mujer samaritana no sabía quién era el que tenía enfrente. ¿Ah? No conocía a Jesús. No, aparentemente no había escuchado de Jesús. Ni siquiera sabía que era un gran profeta. Simplemente lo reconoció como un judío más. Como muchos que le habían ido tal vez a maltratar, a humillar. Este es uno más. Pero no sabía que el que tenía enfrente era el Dios de la gloria, que le estaba otorgando la oportunidad de la salvación y la vida eterna. Ese Dios humanado que se hizo hombre y que ahora estaba presentándose ante ella, ofreciéndole el regalo de la salvación. Mire esto, hermano. La mujer no sabía que Jesús era el Salvador, que Jesús podía salvarle, que creer en Jesús es lo que ella necesitaba para que tuviera salvación y vida eterna. Y esto no tenía costo, no tenía costo, porque era ¿qué? Un regalo ¿de quién? De Dios. Es interesante, hermano. No sabía lo que implicaba conocer al hombre que tenía enfrente, la mujer. Si tan solo hubiera conocido la situación, le dice el Señor,
Si tan solo tú me conocieras a mí un poco, se invertiría la situación. No sería yo quien te estuviera pidiendo agua, si no fueras tú quien me estuvieras pidiendo a mí. ¿Y sabes qué? Le dice el Señor. Yo te daría el agua de vida. Ja. Miren, hermano. Miramos, hermano, que la situación muchas veces, por desconocimiento, las personas pueden llegar a odiar a Jesús. Por eso nosotros como creyentes, hermano, y aquí esta es una aplicación ya, nosotros debemos de llevar el evangelio a las personas y recalcar quién es Jesús y qué es lo que Dios quiere regalar a la humanidad. Dos puntos importantes. No demos por sentado, hermano. No es que hoy, 2021, ya todos conocen el plan de Dios. Ya todos conocen quién es Jesús. De verdad, hermano, no lo conocen. No saben de quién es Jesús. No lo conocen. Aunque celebren la Navidad, aunque celebren Semana Santa, no conocen a Jesús. Y lo que implica conocer a Jesús, no lo conocen. Es muy importante que nosotros, hermano, hablemos, que la gente conozca el don de Dios y quién es Jesús. Cuando se llega a un claro conocimiento de quién es Jesús, hermano, las personas reciben el agua de vida, dice. ¿Y qué es el agua de vida? Dice, Señor, tú le pedirías a Él y Él te daría agua de vida, agua viva. El término agua viva ya lo vimos la semana pasada y con esto voy terminando ya. Es un agua, el término agua viva, es decir, agua que vive por sí misma. Y en los tiempos de Jesús se utilizaba ese término para referirse a los nacimientos de agua que brotaban. Manantiales se les llamaba. Ustedes saben, nosotros, gracias a Dios, tenemos un pueblo. Guatemala es un país rico en agua y no hay necesidad de que la gente haga pozos para que se acumule el agua ahí en el tiempo de invierno. Algunos tienen esa práctica para sus cultivos, pero lo utilizan en el mismo invierno porque en verano se seca todo el agua. Pero en la tierra de Israel sí había necesidad, habían sectores donde no había mucha agua. Entonces la práctica era hacer pozos. Y ahí, cuando llovía un poco, hacían todo el esfuerzo de que el agua llegara a esos pozos. Pero esos pozos eran de agua estancada, agua acumulada. No era un agua que con el tiempo esa agua ya dejaba de ser potable, ya no era agua que se podía tener para consumo humano. Pues. Tal vez servía para regar, para hacer algunas cosas, pero no para beber. Pero cuando se hacía un pozo y se encontraba agua debajo de la tierra y que fluía, a eso se le llamaba agua viva. ¿Por qué? Porque fluía y no se acababa. Tal como el pozo de Jacob que estaba ahí. Ese tenía agua y dice que llevaba más de 1000 años. Algunos dicen, creo que todavía está ese pozo en un lugar llamado Ascar. Ascar. ¿Sí? Ascar. Ahí está. Todavía creo. Entonces, ya tenía más de 1000 años cuando estaba con el Señor Jesús. Y si está ahorita todavía, lleva como unos 4000, 5000 años, ese pozo de aguas vivas. Alá. Entonces, a eso se refería, pero también agua viva era una figura, ya lo hablamos. Hemos venido leyendo Jeremías. Les dije yo cuando empezamos el día de ayer, que remarcaran su Biblia en el capítulo 2, versículo 13.
¿Se acuerdan? Vamos a ver qué dice Jeremías 2:13. Por favor. Maldad, me ha abandonado a mí la fuente de agua viva y ha cavado para sí cisternas y rocas que jamás pueden retener el agua. Miren eso, hermanos, muy interesante. Porque dos males ha cometido mi pueblo. Me abandonaron a mí, fuente de agua viva. O sea, que fluye. Agua que tiene vida en sí mismo. Dios utiliza esa figura, esa ilustración, para, especialmente Jesús, para hacerle saber a la gente que Él es el único que puede otorgar el Espíritu Santo en la vida de los que iban a creer en Él. Eso es lo que le está diciendo a la mujer samaritana ahí. Si tú conocieras el don de Dios, ¿quién es el que te dice? Tú le pedirías agua y Él te daría agua viva. Lo que le está diciendo Jesús es que si tú me conocieras a mí, si tú me vas a conocer a mí, que yo soy el Señor, yo soy el Salvador, yo te voy a dar vida en abundancia, vida eterna. Te voy a dar espíritu, te voy a hacer que seas una mujer regenerada por el Espíritu Santo. Vas a nacer de nuevo. Lo mismo que le dijo a Nicodemo, le está diciendo a esta mujer, solo que con otras palabras. El nacer, el que Jesús te dé agua viva y que tu interior fluya agua viva, es una referencia al Espíritu Santo, del nuevo nacimiento del Espíritu Santo que va a hacer en ti el Señor cuando una persona de verdad cree, hermano. Con esto termino, dice Juan 7:37. En el último día, el más grande de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzando la voz dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su vientre fluirán ríos de agua viva. Esta es un pasaje de Ezequiel. Amén. Ezequiel habla de eso, que iba a llegar el tiempo en que la gente iba a fluir ríos de agua viva de su interior. Y dice que el que cree en Jesús, de su vientre fluirá, ¿qué dice? Ríos de agua viva. ¿Pero qué es? Versículo 39 dice, y esto dijo acerca del Espíritu Santo que iban a recibir los que creyeran, ¿quién dice? En Él. Porque todavía no había Espíritu, pues Jesús no había sido glorificado todavía. Entonces, ¿qué es lo que le estaba diciendo a la mujer? Le dijo a la mujer, yo te puedo dar agua viva. Yo puedo hacer que tu condición delante de Dios cambie. Yo puedo hacer que tú seas una mujer regenerada por el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu vendrá a ti y tú vas a cambiar. Porque a eso se refiere cuando dice fluye el agua viva. Está hablando de la obra del Espíritu en tu vida. Gálatas 5:22 habla de los frutos del Espíritu, mi hermano. Habla de, creo que 9 frutos del Espíritu. Paz, benignidad, amor, mansedumbre, longanimidad, paciencia. Todas esas virtudes que Dios da a través de su Espíritu Santo es lo que debe de fluir en la vida del creyente. Y eso es lo que se le llama la plenitud del Espíritu en la vida. En otras palabras, los ríos que fluyen en la vida del creyente. ¿Será que esta mujer necesitaba cambiar su forma de vida? ¿Qué dicen ustedes, hermano? ¿Será que esta mujer no estaba esta mujer, hermano, decidida a tener una nueva vida? Yo he visto mucha gente. Y la gente, hermano, yo les hablo, si yo pudiera cambiar mi estilo de vida, yo lo haría. Pero ya es demasiado tarde. No puedo, Dios no me acepta así. Porque tal vez tienen una mujer, tienen 2 mujeres, 3 mujeres.
En este caso la mujer tenía 5 maridos. Había tenido 5 maridos. Tal vez ella hubiera pensado, si tan solo pudiera regresar el tiempo y hacer las cosas de otra manera mejor. Si tan solo no hubiera nacido samaritana. Tal vez pasaba por la mente de ella. Pero lo extraordinario es que ahí estaba enfrente de ella aquel que podía transformar su situación delante de Dios. Jesús es el único que puede transformar la vida del ser humano. Podemos ser pecadores, pero si tenemos y conocemos a Jesús, conocemos el regalo de Dios y conocemos quién es Jesús, de verdad, hermano, Dios puede cambiar nuestra situación en una situación de bienestar y de justicia, como lo dice Jeremías capítulo 11. Mis planes para ti, dice el Señor, son de bienestar, de justicia y prosperidad. Eso es lo que dice el Señor. Y el Señor a esta mujer llegó para transformar su vida. Llegó para que esta mujer cambiara su actitud. Para que esta mujer pudiera tener una oportunidad de acercarse verdaderamente a Dios. Y hoy, hermano, Dios de la misma manera lo hace con nosotros. A nosotros el Señor se acercó y nos dio la oportunidad para que nosotros pudiéramos cambiar nuestro ser. Ahora, pregunto yo a ustedes, ¿cómo está el fluir del Espíritu Santo en nuestro corazón hoy? Yo termino en esta tarde. Hemos permitido que el Espíritu fluya cada día en nuestra vida, o hemos contristado el Espíritu Santo. ¿Cómo está el Espíritu de nuestro vida? Hágase usted la pregunta y contéstese usted también.